En el año 70, en agosto del 70, tú eras alguien que tenía 30 años, Claro. que ya venía no solamente de un trabajo extenso con Quilapayún, extenso en el sentido que ya tenían varios discos, Sí, el grupo se había fundado en el 65, ya habían hecho muchos viajes por Chile. claro, Era alguien que además había trabajado ya con gente tan importante como Víctor Jara, Sergio Ortega, Luis Advis. Por lo tanto, claro, estabas ahí donde las papas queman, ¿no? claro. Bueno, exactamente como tú dices, eso es lo que pasaba. Ahora era un medio, Chile era un medio muy convulsionado, donde habían violentas contradicciones sociales, una pobreza que es inconcebible hoy día, o sea, no, digamos, de proporciones así gigantescas. La gente vivía prácticamente como animales en unos tuburios terribles. Y Allende era una opción diferente y paradójicamente el grupo que con mayor fuerza y consecuencia defendía esa idea era el Partido Comunista Chileno, ¿no? Que fue de hecho el partido protagónico de toda esa de todo ese proceso, desde que Salvador Allende fue elegido como candidato del Partido Socialista, digamos, inmediatamente hubo como una cierta idea dentro del Partido Comunista de que él finalmente iba a ser el candidato de la unidad. Eso te lo digo porque el Partido Comunista en un principio sacó su propio candidato, que fue Pablo Neruda. Pero se sabía que era una candidatura, digamos, que no iba a llegar muy lejos, ¿no? Y era un saludo a la bandera, digamos. Pero finalmente ocurrió lo que todo el mundo esperaba. Diría que diariamente habían manifestaciones, todo se hacía en la calle. Es muy distinto de lo que pasa hoy día. Hoy día es muy difícil que un partido convoque a miles de personas a la calle. Los movimientos de la calle hoy día son movimientos espontáneos que se generan por las redes sociales. Es otra cosa completamente distinta. En esa época eran los partidos, los sindicatos los que convocaban a la gente a las calles. Entonces había mucha política en la calle, ¿no? Y con gran, digamos, eh, eh, oposiciones así irreconciliables.
vivías ese país en una suerte Sí, de doble militancia, que era la militancia comunista propiamente tal, sí. y la militancia de la música, como uno pudiera llamarla, la militancia en algo que incluso iba más allá de la música, como era el movimiento de la nueva canción chilena. En la universidad, la fuerza de la revolución izquierda, que tenía mucha acción, digamos, por todos lados, el MIR aparecía. El lema de esa gente era reforma, no, revolución. Esa era la idea, ¿entiendes? O sea que no valía la pena lo que estaba teniendo lugar en la universidad, que era la reforma universitaria. Lo que había que hacer era la revolución. Era una cosa abstracta, ¿entiendes? Curiosamente, porque la reforma había surgido por una necesidad de cambio de los planes de estudio, de las relaciones de los estamentos dentro de la universidad, de la presencia, digamos, del mundo no académico en el gobierno, ¿eh? Tanto los alumnos como los no académicos, como se llamaba. Entonces, decir reforma no revolución era como postergar lo que realmente tenía sentido y podía hacerse por un sueño, por una cosa que iba a llegar en el momento en que se tomara el poder, la clase obrera y qué sé yo. O sea, era postergar todo lo que realistamente podía hacerse en ese momento. Entonces el Partido Comunista planteaba hacer una reforma, ¿entiendes tú? Y lo acusaban de reformista y de que no era revolucionario, etc. Pero en realidad era la única posibilidad real, ¿no? De hacer cosas. El PC también tenía, o la comunidad de apoyo a la unidad popular, tenía a la creación y al arte y a la música puntualmente como también una suerte de herramienta de lucha y herramienta de concientización, de trabajo. Las dos Claro. fueron muy funcionales en el buen sentido. Sí, yo creo que, pero mira, hay que ver la cosa, cuando tú dices herramienta de lucha, hay un malentendido, ¿ya? En el sentido de que tomar este movimiento cultural como una herramienta de los que serían los verdaderos protagonistas, que serían los que usan esas herramientas. Y la verdad es que no es así la cosa, sino que es más bien espontáneo, es una cosa que surge, uno está viviendo esa realidad que todo el mundo está viviendo y la interpreta por su lado, digamos, a su manera, ¿no? Los artistas empiezan a embarcarse en estos proyectos sociales. Y bueno, es porque el mundo que te rodea está así. Y en ese caso, entonces, todos estos movimientos son muy espontáneos. Por ejemplo, cuando se habla de movimiento, la nueva canción, nunca existió una cosa como un movimiento. Existieron iniciativas que yo diría eran individuales, de mucha gente que iban en una misma dirección, pero que eran totalmente espontáneas. No habían reuniones de esta gente. Rara vez hubo alguna reunión de los artistas, por ejemplo. Bueno, se hacían. Era algo eh, articulado, digamos, como puede claro, ser era ahora. una cosa exactamente, era una cosa espontánea. Y todo el mundo, o sea, todo el mundo participaba, hasta el ballet, se formó un ballet popular, los pintores organizaban exposiciones, todo el mundo participaba porque era un movimiento que apelaba a la gente e involucraba a la gente de manera espontánea. Estábamos todos viviendo, éramos como parte de una ola inmensa, así que nos arrastra hacia donde esa ola va,
iba hacia algo que era muy positivo. Y navegábamos nosotros haciendo lo nuestro, hacíamos canciones que tenían sentido en ese mundo en que estábamos, tratando de interpretar lo que pasaba, pero sobre todo tratando de colaborar desde lo que nosotros éramos, digamos, que éramos cantantes populares, que teníamos una audiencia y todo eso. Entonces, bueno, tratábamos de responder a eso. Participamos, de hecho, nosotros como grupo en la campaña de Salvador Allende, ¿no? Estuvimos siempre con Allende, incluyendo viajes junto a él, fuimos a varias partes con él, digamos, o sea, en la caravana de autos que iba, no sé, a distintos lugares. En esa época no se usaba tanto el avión y se partía a cantar en los actos. Nosotros cantábamos mucho, pero también cantábamos en sindicatos, en las universidades, por todos lados. Era una actividad enorme la que se hizo. Y teníamos muchos contactos y ya habíamos empezado, digamos, a editar nuestros discos en Francia, en Alemania, en varias partes, ¿ya? Y entonces se nos ocurrió armar una gira, una gran gira, por Europa, por distintos países, y la armamos y le pedimos a Allende que nos nombrara embajadores culturales y nos ayudara, digamos, con el viaje. Y Allende inmediatamente lo encontró muy buena idea, porque no había mucha presencia de la voz del gobierno en países importantes, donde, digamos, la influencia de la prensa norteamericana y la prensa de derecha era muy fuerte. Entonces lo que estaba pasando no se conocía mucho. El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Con esto se pusieron la soga al cuello, el quinto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas? Mientras más injusticias, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Lindo cegar el trigo en el sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a tu paloma? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a su paloma? Entonces la idea era viajar por estos países que eran los países escandinavos, algunos países socialistas, Francia, Italia, España no, porque en ese momento estaba Franco. Entonces, ir a estos países y hacer conciertos y además hacer conferencias de prensa, hablar de Chile, etc. Contar lo que estaba pasando. Y eso es lo que ocurrió en el momento en que Allende ganó la elección. Todavía, o creo que recién había asumido, o todavía no asumía siquiera, y él nos nombró embajadores culturales de la Unidad Popular, y salimos con esa condición, digamos, de Chile. Se consiguió los pasaportes diplomáticos y todo eso. Y entonces salimos, hicimos una gira enorme, duró
no sé, duraría 3 meses, 4 meses, estuvimos fuera, ¿no? Fue poco después de, de la elección, ¿no? Allende mismo nos despidió. Me acuerdo que hicimos una conferencia de prensa donde Allende mismo nos despidió, qué sé yo, nosotros partimos y fuimos a Suecia, a Finlandia, a muchas partes, a Alemania, estuvimos en Francia, por supuesto. Hicimos cosas muy, muy importantes porque, como te digo, hacíamos grandes conferencias de prensa, hablamos se hicieron muchos programas de televisión, hicimos un trabajo verdaderamente interesante. Lo último, Eduardo, yéndonos puntualmente al año 70, se dan ciertas particularidades que no son frecuentes ahora, como que un grupo saque 2 discos en un mismo año. Ustedes sacaron Claro, 2 discos del año 70, 2 LP, pero además 2 discos muy sí, diferentes. De hecho, aparecían por sellos diferentes. Uno por EMI, claro, como fue el Quilapayún sí, 4, con un repertorio latinoamericano y una intención claro, evidentemente de venta, porque así funcionó claro, el sello. Y luego sacaron un disco por el que es inevitable preguntarte, yo siento que quizás si no estuviéramos en esta pandemia, la celebración de los 50 años de la cantata claro, popular Santa María de Iquique hubiese sí, merecido actos públicos más notorios, ¿no? Porque definitivamente es un disco histórico y de concepto demasiado claro. relevante. Claro. Bueno, eso era un poco parte de la situación, ¿no? Nosotros empezamos, nuestro primer disco fue con la Odeón, Ujú. ¿no? Que fue una cosa que consiguió Víctor Jara, ¿ya? Que de hecho él está presente en el disco, en el primer disco nuestro canta Víctor Jara. Si uno pone atención, hay varias canciones en las que la inconfundible voz de Víctor está ahí presente. Eh, y él era muy amigo de Rubén Nuceye, que era el director artístico de la Odeón chilena y que se había propuesto armar un catálogo de música chilena, porque venía él de Argentina, era argentino, y, y había sido en cierto modo testigo de lo que había pasado en Argentina con el folclore. Entonces decía, bueno, ¿por qué no hacemos algo parecido en Chile? Y empezó a descubrir a mucha gente que gracias a esa curiosidad de él y a ese interés, pudo hacer discos, ¿no? El mismo Víctor, la Violeta Parra, en fin, el Inti Illimani, y después muchísimo. Yo creo que en esa época el catálogo de discos de Odeón era extraordinario. Gracias a él era enorme. Había música de todo tipo. Y por supuesto que se interesó mucho en el aspecto más político nuestro, pero tenía limitaciones. Él no podía grabar todo lo que, porque la compañía esa era inglesa, había ingleses en la, en la dirección, digamos, gente que no tenía mucho que ver con Chile y que por supuesto que tampoco quería meterse en líos políticos y grabar cosas. Entonces, la idea de generar como una línea de trabajo que fuera más politizada, nació de esa situación. Y nosotros hicimos el primer disco, fue el Por Vietnam, que tuvo un tremendo éxito, eh, increíble, o sea, llamó la atención, fue un tremendo éxito nacional, además, mucha gente se interesaba, compraba el Carátula, disco, carátula clásica también para la historia del diseño claro, en Chile. y eso hizo posible que armáramos un proyecto de casa de discos y que empezáramos a grabar, ¿no? Con la juventud comunista,
a un montón de gente que no había tenido hasta ese momento la posibilidad de grabar por esa misma razón. Estás hablando Eh, de DICAP, ¿correcto? DICAP, claro, el sello de CAP particular. nació ahí con el disco por Vietnam. Eso, digamos, se financió con el disco por Vietnam. Y después entonces sacamos el Basta, que también fue un exitazo. Y después vino la cantata Santa María, que fue como la guinda a la torta, digamos, la cosa más hermosa que hicimos durante todo ese periodo, hasta el año 70 o 73. Fue sin duda lo más relevante, se transformó rápidamente en un clásico de la música chilena. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, confía que hay que llegar. En la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, confía como que hay Dios allá en el puerto, todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más. Y bueno, pero nosotros seguimos siempre en esa dualidad. De hecho, hicimos, además del Quilapayún 4, después hicimos el Quilapayún 5, que es un disco todavía más lleno de cosas así como reflexivas, instrumentales, cosas que no tenían mucho de política, digamos, pero eran cosas que nosotros seguíamos haciendo, porque nosotros siempre fuimos muy conscientes de que nuestra labor no era solamente transformarnos en un símbolo político del proceso chileno, sino que también éramos artistas y nos interesaba la música en sí, digamos, independiente de su contenido. Y bueno, y eso lo seguimos haciendo ahora todavía. Cuando han pasado tantos años, seguimos de repente haciendo cosas que son pura música. Nos interesa eso, así tiene que ser. No podemos ser solamente cantores revolucionarios, tenemos que ser también artistas sin más, ¿no?